Javi, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar aquí contigo. Pues sí, ya hacía tiempo que tenía ganas de traerte al podcast. Nos conocimos hace unos meses en Andorra y, jolín, quería traerte al podcast para hablar de muchos temas, porque, bueno, tú tocas en tu canal diferentes temas de finanzas personales, de inversión, también de cómo ganar más dinero. Y, bueno, quería traerte al podcast para ver cuál ha sido tu trayectoria, que nos des, oye, una receta de finanzas personales para todo el mundo. Y también pues debatiremos sobre inversión inmobiliaria, sí y no, porque bueno, creo que el debate es bueno, es enriquecedor y sirve a la gente para formarse su propio criterio, ¿no? Entonces, Javi, lo primero que me gustaría es que nos cuentes cómo empezaste tú a invertir, cuáles fueron tus primeros pasos, por qué lo hiciste, en fin, cómo te adentraste en ese mundo de la inversión. Pues mira, yo cuando empecé a emprender, que emprendí un poquito por necesidad, porque en la uni pues no encontraba mi camino, mis notas tampoco eran del todo buenas y estaba como un loco buscando algo pues con lo que ganar dinero porque yo veía que el camino tradicional de buscar un trabajo y dedicarme toda la vida a una carrera profesional, pues en ese momento no lo veía claro. Entonces tuve suerte con mi primer emprendimiento, me empezó a ir bastante bien y con 22, 23 años me junté con 120.000 euros. Entonces, en ese momento, el emprendimiento que hice a mí me generaba mucha inestabilidad y mucho miedo, porque yo pensaba que no iba a ser una empresa que iba a ser sostenible en el tiempo, y entonces me vi con una cantidad de dinero que para ese momento para mí era enorme, porque pues yo venía de no tener ni un euro, de arbitrar partidos de básquet por 20 euros los fines de semana pues para poder tener gastos el fin de semana, y de un barrio humilde y una escuela normal. Y entonces no quería desaprovechar la oportunidad. Entonces me empecé a leer pues, todo lo que podía sobre inversión inmobiliaria, sobre finanzas personales, sobre bolsa, sobre incluso trading al principio, que luego evidentemente me di cuenta que no era el camino y por suerte nunca empecé con ello. Y mi idea como inversor era conseguir cierta estabilidad y al principio en mi mente ciertas ganancias o cierta renta como para que en el momento en el que mi empresa empezase a bajar el ritmo y a no darme dinero, pues poder subsistir hasta poder encontrar otra idea de negocio. En este camino, después de leer muchísimo, tomé dos decisiones. La primera fue invertir en un piso en Madrid, que bueno, como inversión fue muy buena, pero no lo orienté del todo bien porque yo me fui a vivir a él, aunque luego después lo acabé alquilando y después vendiendo con buena rentabilidad. Y lo otro fue invertir en fondos de Bestinver, ¿Vale? de Paramés, cuando todavía estaba en Bestinver. Esto fue en 2015-2016. El fondo lo vendí después para acabar pasándolo a fondos indexados y el piso lo vendí también después cuando estaba en Andorra porque ya por temas de fiscalidad no me interesaba tanto al estar fuera de la Unión Europea, me cobraban el 24% de los ingresos brutos y entonces la rentabilidad bajaba mucho y sobre todo porque el piso también se revalorizó bastante, lo compré por 120.000 euros, estuve yo viviendo en él 2 años, lo tuve alquilado otros 3 y lo vendí por 190.000. Entonces cuando vi el beneficio neto que me quedaba para lo que se había revalorizado el piso y los impuestos que tenía que pagar, era una rentabilidad que yo pensaba que podía mover ese dinero a fondos y ganar más dinero con ello. Entonces estos fueron mis inicios como, Qué como bueno. inversor. Y, o sea, ¿de qué era tu empresa o tu proyecto? Ujú. Era una empresa de marketing en el sector del juego online. Vale. Hacíamos marketing a los profesionales, se llaman tipster, pronosticadores, que son profesionales que tienen historiales de ganancias contrastadas contra las casas de apuestas, venden sus servicios y nosotros les hacíamos el marketing, les creábamos la marca personal, le gestionábamos todo el servicio, excepto, digamos, el hacer el pronóstico y les cobramos una comisión por hacerles todo este servicio. O sea, es decir, que primero vino tu parte emprendedora y Eso es. luego ya tu parte inversora, ¿no? Sí, porque, y esto es un error que mucha gente se mete en el mundo de las finanzas y las inversiones pensando que van a encontrar un sustituto al sueldo. Y lamentablemente, o sea, las inversiones son una manera de rentabilizar y multiplicar a largo plazo tu capital, pero normalmente no son una fuente de creación de rentas, a no ser que tengas mucho capital, y entonces pues sí que puedes obtener un 3, 4, 5%, 6 en el mejor de los casos de renta. De renta a renta. Otra cosa luego es la revalorización. Pero, evidentemente, yo siempre digo, y este es el primer consejo que doy más importante de finanzas personales, que siempre hay que poner el foco no tanto en invertir, sino en aumentar tus ingresos para luego ya sí poder invertir ese excedente e ir generando ese patrimonio que luego a largo plazo ya sí que se va multiplicando con el tiempo. Sí, sí, totalmente de acuerdo en esto de que va primero, ¿no? Como dices, mucha gente, el tema de ahorrar, invertir, aumentar ingresos,
qué orden deberíamos seguir, porque coincido contigo, ¿no? Que muchas veces parece que la inversión es la solución a todo y realmente bueno, hay como una pirámide, ¿no? De qué va primero, qué va después. Em, ¿Qué recomendarías a alguien pues, en función de, no sé, de distintas situaciones de partida? ¿Cuándo es el momento de invertir? ¿Cuándo es el momento de aprender a invertir? ¿Cuándo es el momento de ahorrar? ¿Cómo puede alguien detectar, ostras, ahora mi foco debería ser en aumentar mis ingresos y cómo podría hacerlo? En fin, no sé si puedes dar un poco de luz a todo esto porque hay mucho ruido y bueno, la gente se pierde, ¿no? De qué hago con mi dinero, dónde pongo el foco a día de hoy. Claro, es muy interesante tu pregunta, Carlos, porque al final date cuenta que jugamos en un juego que es el juego del capitalismo, en el que la mayoría de nosotros no nos han enseñado las pautas o las reglas básicas para desarrollar nuestra vida en él. Al final es como intentar jugar al Monopoly sin comprar ninguna propiedad. Pues tú vas a ir pasando por las casas de los otros, dándoles dinero, y lo único que vas a hacer es cobrar un poquito en la casilla de salida, un poquito de sueldo, y cuando vuelvas a esa casilla no te va a quedar nada porque te la has dejado por el camino, ¿no? Esta es la vida de la mayoría de las personas que solamente se gastan el sueldo que tienen y que no pelean por gestionarlo, por ahorrarlo, por invertirlo y por aumentar sus ingresos. En las finanzas al final se pueden hacer un montón de cosas, con distintos tipos de inversiones, más complejas, más sencillas, más fáciles de implementar, pero al final yo creo que con una base que es muy sencilla y que todo el mundo puede entender, vas a estar muy bien preparado para poco a poco, no hay milagros, no hay dinero rápido, poco a poco ir haciendo un patrimonio que te haga estar tranquilo. Yo creo que merece la pena aprender a ahorrar y a invertir independientemente del sueldo que tengas, del dinero que tengas y de la situación en la que estés. Porque además hay un dicho muy bueno que es como gestionas 1 euro vas a gestionar 1000 y como vas a gestionar 100.000 y 1 millón. Y la realidad es que es cierto, yo estoy gestionando mi dinero de manera casi idéntica desde cuando empecé a ganarlo a ahora que ya tengo bastante más patrimonio. Y es que es un error pensar que mejor me espero a tener dinero, a aprender a gestionarlo, porque no vas a tener los buenos hábitos, vas a tener muchas tentaciones, porque en este mundo en el que vivimos tenemos un montón de tentaciones para gastar, para endeudarnos, para financiar cualquier cosa, para gastar, y si no tienes esas bases no las vas a saber hacer. Entonces, yo creo que merece la pena independientemente del sueldo que tengas. Ahora bien, cuando uno empieza, yo creo que hay como ciertos pasos que debe de seguir para estar tranquilo en la gestión del dinero y hacer las cosas más o menos bien. Lo primero de todo es tener claro cuál es tu situación, que parece muy básico en gente que estamos en el mundillo de las finanzas, pero lamentablemente la mayoría de la gente no sabe ni con certeza el dinero que gana al año, los impuestos que paga, los gastos fijos que tiene, los gastos variables, cuál es su tasa de ahorro, que es tan sencillo como un porcentaje, es decir, gano 2.000 euros, si gasto 1.000, pues mi tasa de ahorro es un 50%, si gano pues X, el porcentaje cambia. Esto es absolutamente básico, para ver dónde se va el dinero, qué gastos te están dando felicidad, cuáles son imprescindibles, en cuáles puedes recortar. Esto es el primer ejercicio, digamos, que todo el mundo tiene que hacer independientemente de su situación. El segundo paso que todo el mundo tendría que hacer es tener un colchoncito, un fondo de emergencia que le dé cierta tranquilidad, que si pasa cualquier cosa no se tenga que endeudar. Lamentablemente mucha gente tiene una avería gorda del coche y tiene que recurrir a un préstamo con el 10% de interés. Este 10% de interés ya pues te está poniendo un palo en tu rueda enorme, porque quiere decir que del dinero que debes, cada año encima tienes que pagar un 10% más de interés. Es como el interés compuesto, pero en el sentido opuesto. Entonces ese fondo de emergencia es imprescindible. No endeudarse con deudas de alto interés. Y luego ya sí viene la parte que a todos nos gusta de las finanzas. Intentar pelear por aumentar nuestro sueldo, porque si lo piensas al final, hay un límite a lo que podemos ahorrar. Es decir, la comida cada vez está más cara. Y si quieres comer comida de calidad, fresca, carne, pescado, verduras, cuesta dinero. No vas a poder ahorrar indefinidamente. Si ganas 1.500 euros o 1.200 euros, por mucho que quieras ahorrar, si tienes que pagarle un cole a tus hijos, un viaje, unas vacaciones, no vas a poder. Entonces, yo siempre digo que, por favor, no empecéis una carrera profesional con 25 años y os encontréis con 45 o 50 en el mismo puesto de trabajo, con un sueldo parecido y sin haber crecido profesionalmente. Porque además, creo que te va a dar más felicidad vivir una vida de progreso en la que intentas crecer y demás. Pero sobre todo es que económicamente no tiene sentido, porque al final, y esto es de finanzas, es de inversiones, es de crecimiento personal, ¿no? Pero tú vas a cobrar en función al valor que aportes. Entonces, tú tienes que enfocarte como profesional en invertir en ti mismo también para aumentar ese sueldo, para poder generar más dinero al empresario que te contrata o en tu negocio, a tus clientes, y poder cobrar cada vez más por ese servicio. Y si cobras cada vez más, lo que vas a hacer es que cada vez vas a poder ir invirtiendo un poquito más. Y ese excedente, que cada vez es más y más, pues va a hacer que invertido en pisos, invertido en fondos indexados, invertido en otro tipo de activos,
lo que pase es que ese porcentaje de tu sueldo lo metas en una bolsita que cada vez se va haciendo crecer más grande y que luego la puedes convertir en rentas que incluso acaben sustituyendo tu sueldo y Qué bueno. ganes esa ansiada libertad financiera. Qué bueno, Javi. Has tocado un tema que me gusta mucho, que es el de, ostras, optimiza tu carrera profesional, ¿no? Que, pues eso, parece que ahora, pues hablamos mucho, pues eso, de inversión, de interés compuesto, de dedicar un dinero todos los meses, de pagarte a ti primero, de invertir, oye, pues por tocar temas así comunes, de fondos indexados. Yo hace años que me obsesioné mucho con eso, ¿no? De ostras, pues dedicando todos los meses 100, 200, 300, 500 euros, incluso decir, venga, ahora empiezo con 100, pero voy aumentando y ostras, es que voy a acabar con 1, 2, 3 millones de euros de forma más o menos simple. O sea, simple, entendido como voy invirtiendo simplemente una parte de mi sueldo, que conforme se vaya aumentando, pues voy a acabar con un patrimonio importante. O luego también con la inversión en inmuebles, que luego debatiremos, pero creo que también puede ayudar a construir un patrimonio importante a largo plazo. Pero creo que también yo últimamente estoy bastante, no sé, dándole bastantes vueltas al tema de cómo la mayoría de gente puede hacer esto, ¿no? De enfocarse en su carrera profesional, que no todo el mundo tiene que emprender. Y ostras, a poco que vaya aumentando, pues 3 4 puntos por encima de la inflación al año, es que, jolín, ahí hay una vía de creación de riqueza muy fuerte si eres capaz de mantener tu estilo de vida, o sea, que vaya aumentando, pero que tampoco se te vaya la cabeza y vas dedicando eso a la inversión. ¿Cómo puede hacer alguien? Lo que me has dicho, lo que has dicho creo que tiene mucho sentido de no puedes estar en el mismo puesto a los 45 que el que tenías a los 25. ¿Cómo puede ir haciendo alguien para ir escalando? ¿Qué habilidades tiene que ir adquiriendo? ¿Qué herramientas puede tener para ir pidiendo aumentos de sueldo o qué estrategia puede tener para irse cambiando de empresa? Sí. A ver, me cuesta un poco responderte esta pregunta porque evidentemente en cada sector profesional es distinto. Yo lo que creo es que la persona que nos esté escuchando tiene que hacer una reflexión y buscar referentes. Yo creo que el progreso en la vida viene cuando tienes referentes a los que admiras y aprecias y puedes inspirarte en lo que ellos han conseguido para tú replicarlo en tu sector. Entonces, cuando uno quiere crecer profesionalmente, lo mejor que puede hacer es buscar a alguien que esté 10 o 15 años por delante de él en edad y en carrera profesional y preguntarle qué pasos ha seguido. Hablar con su jefe, decirle, oye, ¿yo qué tengo que hacer para ganar más dinero en esta empresa? ¿Cómo te puedo ayudar a ti a ganar más para yo también ganar un poquito más en proporción? Y al final, lo que se tiene que entender es esto, ¿no? Que a la hora de estar tranquilo financieramente o hacer patrimonio hay 3 palancas que determinan lo rápido o lo seguro que vas a llegar. Lo primero es tu tasa de ahorro, es decir, el dinero que puedes ahorrar, que esto va en función del dinero que gastas, pero que ya vemos que la frugalidad extrema tampoco es un buen camino y va en función de tu sueldo. El segundo es el dinero que puedas invertir, que va en función de la tasa de ahorro, y el tercero es el retorno que obtengas por tus inversiones. Entonces hay que combinar ahí esas 3 palanquitas y el tiempo que puedas permanecer invertido para hacer un buen patrimonio. Y es que cuando uno se pone a analizarlo a fondo, da igual el tipo de inversión que haga, que al final la rentabilidad va a estar entre un 7 y si me tiras por lo más alto, un 12% de rentabilidad anual compuesta. Y por muchas horas que uno le dedica a la inversión, no va a obtener más retorno que esto. No olvidemos que al final Warren Buffett, el hombre más rico del mundo y el mejor inversor de todos los tiempos, en las últimas 2 décadas lleva un 12 o 13% de interés anual compuesto y eso le ha hecho ser el mejor inversor de todos los tiempos junto con los retornos anteriores, ¿no? Pero si él solo has sido capaz, entre comillas, solo de conseguir esos retornos, ¿qué te hace pensar a ti que por muchas horas que dediques, no es como si piensas que por entrenar más vas a ser Cristiano Ronaldo? No, no vas a ser Cristiano Ronaldo, pues no vas a ser el mejor que Warren Buffett. Entonces, el retorno de tu tiempo siempre va a ser más valioso en tu carrera profesional que intentando ser infinitamente mejor inversor. Total, sí, además creo que era Napoleón Hill el que decía que la inversión que hagas en ti mismo, o sea, está en tu cabeza, está en tu cerebro y nadie te la puede ni robar ni te puede cobrar impuestos por ello. Que me pareció una cosa que era muy chulo, ¿no? Que pues, un patrimonio, pues oye, Sí. te pueden cambiar las reglas, te lo pueden robar, pero la inversión que hagas en ti mismo está para siempre contigo. Es cierto, y de hecho cuando los típicos estos programas de entrevistas a los multimillonarios así de YouTube y tal, que les dicen, ¿te preocuparía tener que volver a empezar de cero? Y todos dicen,
Si no me roban mi conocimiento y mis contactos, no, porque volvería a hacer dinero de manera bastante seguida y rápida. Y al final es que es cierto, si tú obtienes esas habilidades para crecer profesionalmente en tu negocio, con tus contactos, vas a saber adaptarte, vas a saber ganar dinero, vas a saber encontrar las habilidades. La mente se tiene que entrenar. Y la mentalidad... Me gusta mucho cuando combinas y juegas con una calculadora de interés compuesto y ves cómo con un 8, 9, 7% de rentabilidad anual compuesta, si vas jugando con las aportaciones, la diferencia tan inmensa que hay de dinero que puedes conseguir, si esto lo combinas con tu negocio o carrera profesional, es que te motivas mucho más a mejorar profesionalmente, porque te das cuenta del poder de tu dinero el día de mañana, gracias al interés compuesto. Y es que ese combo es brutal. Qué bueno, tío. Hay un concepto que te escuché en una entrevista y me gusta mucho, que es el de tranquilidad financiera. Bueno, explícanos un poco la diferencia entre tranquilidad y libertad financiera, que me pareció muy interesante. Sí. Mira, para mí libertad financiera sería decir, oye, no voy a trabajar, no voy a dar palo al agua y puedo mantener mi nivel de vida actual indefinidamente. Claro, esto conseguirlo hoy en día no es fácil. ¿Por qué? Porque más o menos la sabiduría común que hay en las inversiones dice que podrías tener lo que es la regla del 3 o 4%. Es decir, que con un patrimonio, por ejemplo, de 1.000.000 de euros, podrías retirar unos 3 o 4.000 euros sin que se te acabe nunca ese dinero estando bien invertido en una cartera 60-40 o en inmuebles o en fondos indexados. Llegar a 1.000.000 de euros joven no es fácil, a no ser que puedas meter mucho dinero de golpe. Y se da la paradoja de que si puedes generar mucho dinero de golpe, generalmente esa gente tampoco se quiere retirar. Porque si encuentras algo en lo que eres bueno que te genera mucho dinero, sueles crear una vida en torno a ello, en la cual se acaba convirtiendo tu identidad, te hace feliz, generas unos amigos en torno a tu negocio y no tienes ni siquiera la necesidad, digamos, de dejarlo del todo. Entonces, a mí me gusta más y aparte creo que orientar toda tu vida desde los 30 a los 50 a dejar de trabajar es un error, porque te estás mandando el mensaje inconscientemente de que lo que estás haciendo no te gusta, no te hace feliz, no te aporta. Entonces, ostras, levantarte cada mañana diciendo quiero dejar de hacer esto, es que te estás programando tú lingüísticamente y neuronalmente para estar infeliz, porque quieres llegar a algo para dejar lo que estás haciendo. Es que así no tiene sentido vivir. Me gusta mucho más el concepto de tranquilidad financiera o abundancia financiera, porque para mí al menos lo que implica es: tengo un colchón, tengo un patrimonio invertido que sé que se va a ir revalorizando y creciendo sin yo tener que estar detrás de él, trabajando activamente. Y el día de mañana incluso me va a llevar a la libertad financiera, pero no tengo prisa, porque he creado en mi vida una tranquilidad financiera que para mí se basa en 2 o 3 pilares fundamentales. Primero de todo, me dedico a algo que me gusta y a lo que me quiero seguir dedicando en el corto y medio plazo y que me hace feliz y me hace crecer personalmente y me da buenas experiencias personales. Al final no olvidemos que tú puedes estructurar tu carrera profesional para estar con gente que mola, en ambientes chulos. Lo que hay que hacer es no normalizar tener carreras profesionales donde uno no está contento, no está motivado. De eso hay que huir. Y para eso también el ahorrar, cuando uno quizá no está en la mejor situación, es algo muy importante, porque te permite y te da espacio y tiempo para poder pivotar y decir, oye, si no estoy a gusto en esta empresa, en este trabajo, igual me puedo formar, igual puedo cambiar de empresa y puedo buscar algo donde esté mejor. Eso, punto número 1. Y punto número 2, la tranquilidad financiera viene de saber que si tú un mes no ingresas lo mismo que el mes anterior, no pasa nada. Incluso si un año tienes un poco de turbulencias económicas o viene una crisis y te despiden, tienes margen, tienes colchón, tienes unas inversiones de las que puedes tirar ese tiempo para no tener que ir estresado a buscar otro trabajo que igual no te guste, a cerrar tu empresa, porque tienes ese margen de libertad. Para mí eso es la tranquilidad financiera, es a lo que todos debemos aspirar en el corto y medio plazo, que es ese colchón, que es lanzarnos a invertir, que es ver cómo nuestras inversiones empiezan a crecer por nosotros mismos, ver que sabemos cambiar nuestros euros o dólares que no valen nada por la inflación y que nos van a empobrecer, que ya lo estamos viendo, por activos que sabemos que trabajan por nosotros. Y para mí ese concepto de tranquilidad financiera es imprescindible para ser feliz. Sin tener tranquilidad financiera no puedes ser feliz. Qué guay. No, has tocado varios temas que estoy muy de acuerdo. Yo cada vez, pues eso, esa búsqueda de la libertad financiera como objetivo en sí mismo, cada vez le veo que tiene menos sentido. Y ojo, que yo mismo lo he tenido y lo he promovido, ¿no?
Pero es cierto que, por un lado, lo que dices, llegar a ese objetivo no tiene por qué ser lo que te dé esa felicidad, que ahora hablaremos quizá más en detalle de esto, de si el dinero da la felicidad, de concepto de vida rica, etcétera. Pero eso por un lado. Y luego, lo que decías también estoy muy de acuerdo, de el que busca la libertad financiera porque no le gusta su vida, no le gusta su trabajo, no le gusta trabajar, incluso lo que quiere es no hacer nada, ese es el que menos probabilidades tiene de llegar. Sin embargo, al contrario, el que a lo mejor sí que busca la libertad financiera, pero, ostras, es que está dispuesto a hacer todo lo que haga falta, a trabajar el tiempo que haga falta, pues cuando lo consiga, por un lado, es muchísimo más probable que lo consiga y más rápido. Pero es que cuando lo consiga, seguramente siga trabajando igual o a veces hasta más. Ujú. Entonces, bueno, que va yo creo que más relacionado con cómo es cada uno, con esa personalidad, que con simplemente obsesionarte con algo. Sí, sí, qué bueno. Y Javi, el otro tema que quería comentar contigo es ese, el de vida rica. Esto es un concepto que también habla Ramit Sethi bastante. Y yo he aprendido cosas de ti en ese sentido. Por ejemplo, lo comentábamos antes, el tema de los hoteles, ¿no? De a lo mejor irte a un hotel un poco más chulo o un hotel de lujo incluso, cuando te lo puedes permitir. Y es algo que a veces, pues como que hay cosas que inconscientemente seguimos programados como para no. A lo mejor te lo puedes permitir o, bueno, y pueden ser cosas más sencillas, ¿no? Más económicas, pero que realmente te dan felicidad y que hacen como que tu vida sea rica. Para ti, ¿qué cosas te hacen sentir rico? Eh, Para mí, esto es un punto muy importante porque es cambiar el objetivo. Y en lugar de afirmar que vamos a ser felices en 30 años, cuando llegamos a esta cifra, es adelantar ese objetivo de felicidad a hoy. Porque al final, punto número 1, no sabemos si vamos a estar aquí en 30 años. Y punto número 2, habría que ver en qué situación vamos a estar de aquí a 30 años. Que esperemos que muy bien, porque para eso también vamos a invertir en cuidarnos, en salud, en nutrición y en poder llegar muy, muy bien y poder disfrutar del patrimonio el día de mañana. Pero al final, si tú juegas con la calculadora de interés compuesto y haces inversiones como los pisos que vosotros enseñáis o los fondos indexados, te vas a dar cuenta que vas a llegar con buen patrimonio al día de mañana. Entonces, si eso ya lo das por descontado, céntrate en mejorar tu día de hoy, ¿no? Para mí eso es la vida rica. Y al final, yo creo que en finanzas personales la tasa de ahorro es importante, pero es importante pelear que, por ejemplo, llegue a un nivel entre el 15 y el 30%. Para mí ese nivel ya es sano. Oye, que si luego ganas... Cuando hablamos de ahorro, sobre todo es inversión Exacto, diferencias entre ahorro e inversión. Para mí hay que ahorrar invirtiendo. Vale. Ahorrar fuera del fondo de emergencia, que hay que tenerlo pues una cuenta remunerada en un fondo monetario que te dé lo máximo que se pueda según los tipos de interés. Quitando esa parte destinada al fondo de emergencia, el resto se tiene que invertir, vale, porque si no, tu dinero se va a depreciar a un 3% anual. El otro día hice un vídeo justo sobre esto, bueno, uno de los muchos que he hecho, y del 2000 al 2024 los precios habían subido un 75%. Es decir, si tú tienes ese dinero ahorrado sin remuneración, ese dinero puede comprar un 75% menos de cosas. Sí. Entonces es imprescindible, tan pronto como cobres, una vez que tengas completo tu fondo de emergencia, invertir en fondos indexados, en pisos, lo que quieras, pero por favor, invertir. Entonces, el tema es, si tú ya tienes un ahorro entre el 15 y el 30% y estás peleando por subir tu sueldo, ese 15-30% año a año cada vez va a ir siendo más, porque cada vez vas a ir ganando un poquito más. Entonces, no tiene sentido tampoco que lleves una vida extremadamente frugal, estés ahorrando un 60, 70, 40, 50% con sueldos normales. Otra cosa es que tengas unos ingresos alucinantes y entonces digas, es que no se me ocurre en qué gastar el dinero y tampoco me apetece desperdiciarlo, ¿no? Pero si tienes un sueldo normal, estar por encima de una tasa de ahorro del 30% quizá quiere decir que te estás perdiendo experiencias. Experiencias que te pueden hacer más feliz. Experiencias como invitar a tus padres a unas vacaciones, llevar a tus hijos a un mejor colegio, comprar mejor comida. En fin, cada uno en función de lo que le hace feliz tiene que ver en qué gastar el dinero. No se trata de desperdiciar, tiene que ser un gasto consciente. De decir, ostras, yo he probado a vivir este tipo de experiencias y me han mejorado la vida. He probado a contratar a un entrenador personal y me siento mucho mejor. Hay gente con sueldos súper buenos, parejas, que todavía siguen haciendo ellos todo en casa y es como, pero a ver, ¿qué te puede costar contratar a un profesional que venga y te ayude en casa y te libere 3 horas a la semana? ¿Tiene sentido que tú estés invirtiendo tu tiempo en esto, no? Total. A mí me gusta hacer esa auditoría constante de a dónde va nuestro dinero y a dónde van nuestras horas. Total. Para ver si tiene sentido que nosotros estemos invirtiendo en esas horas en términos económicos y en términos de felicidad. Y cada uno, su vida rica,
es distinta, porque cada persona es distinta y por eso las finanzas son muy personales, porque cada uno debe ver en qué gasta y en qué invierte, porque tiene que gastar en lo que le haga feliz a esa persona, que puede ser distinto en nuestro caso, y tiene que invertir en lo que le haga dormir tranquilo por la noche a esa persona. Qué De guay. nada sirve que yo te diga los pisos son lo mejor o los fondos indexados son lo mejor si tú no los entiendes, no te sientes cómodo y no te vas a dormir tranquilo, ¿no? Entonces hay que crear esa vida rica que es todo este ecosistema, ¿no? De en qué gastamos nuestro dinero, en qué lo invertimos, en qué pasamos nuestras horas, en qué estamos trabajando, nos aporta, ¿no? Nos hace felices, tenemos progresión. Y cuando pones un poco en sintonía todo eso, yo creo que creas tu vida rica. Para mí, por ejemplo, es muy importante sentir que me puedo dedicar a algo que es relativamente creativo. Es decir, me gusta mucho, por ejemplo, lo que hago en YouTube porque cada semana me puedo centrar en aprender y transmitir un tema distinto y en ayudar a las personas a aprender sobre este tema en el ámbito de dinero, finanzas y o crecimiento personal, si lo quieres llamar. También me tengo que sentir libre, que no esté muy encorsetado. Para mí la vida rica, por ejemplo, es poder entrenar todos los días. Es, aunque trabaje un montón de horas, no tener unos horarios fijos, ¿no? Y sentir que no tengo techo, que el techo lo fijo yo. Y poder viajar, seguir creciendo, seguir aprendiendo y estar rodeado de gente como tú de la que puedo aprender un montón. Si yo siento que puedo estar aprendiendo y creciendo y que tengo cierta libertad, pues estoy tranquilo. Y si encima sé, como es el caso, que me he sacrificado unos años ahorrando, creando ese colchón y sigo todos los meses ahorrando ese 20-30% que lo canalizo en fondos indexados y sé que a largo plazo el dinero ya no lo es, pero va a ser menos aún un problema, pues estoy tranquilo porque lo que siento es que tengo margen de maniobra. Y para mí eso es pues, muy importante en mi vida rica. Sentir que puedo estar haciendo algo que me gusta y que además, si viene un mal momento, tengo margen de maniobra para poder adaptarme y ver cuál puede ser la siguiente etapa. Qué guay, tío. Qué buenas estas reflexiones porque yo creo que más de uno que nos escucha, si realmente reflexiona sobre qué es lo que quiere y qué haría si fuera rico, qué haría si fuera millonario, se dará cuenta de que muchas de las cosas que ya las puede hacer y que es un clic mental, ¿no? Que para algunas cosas sí que hace falta mm, bastante más dinero, pero para otras muchas que has comentado, realmente no tanto. O yo qué sé, si, como en tu caso, ¿no? Que decías, pues a mí los hoteles, irme de vez en cuando me mola mucho. Pues hombre, igual alguien no se puede ir todas las semanas, pero 2 o 3 veces al año, a lo mejor sí. Exacto. Sí. Y aquí, bueno, no sé si quieres comentar Sí, algo. Sí. leía un tuit de Alex Hormozzi, que es un emprendedor americano que está muy metido en el tema de los negocios digitales y que invierte en empresas digitales y las hace crecer y entonces pues es como una especie de venture capital, pero ahora con el mundo digital. Y puso un tuit como una lista de cosas que el dinero puede comprar y cómo él se había ido despreocupando a medida que tenía más dinero y que generaba más dinero y tenía más patrimonio. Y por ejemplo, pues empezaba con que cuando empiezas a tener ya ciertos ingresos y cierto patrimonio te despreocupas por lo que te cuesta la compra diaria. Luego te despreocupas por lo que cuesta el colegio de tus hijos. Luego el seguro médico. Luego las vacaciones. Luego los buenos hoteles. Luego en volar en business. Luego decía el jet privado, que está ya a un nivel muy alto. Pero la realidad es que yo creo que a nivel de felicidad y gasto, con un nivel, es decir, con un nivel en el que tú sabes que tienes tu fondo de emergencia de 3 a 6 meses cubiertos, ¿no? Que el fondo de emergencia es esto, tener los costes que tú veas que te cuesta vivir 3 meses, pues tenerlos ahorraditos. Y tener a lo mejor un par de años o 3 de tus costes invertidos, pues el ir a la compra ya no te preocupa, porque al final te da un poco igual que suba un poco más la carne o el pescado, tú sabes que estás tranquilo, sabes que te lo puedes pagar. El poder pegarte unas vacaciones buenas una vez al año tampoco te preocupa. El poder llevar a tus hijos a un buen cole ya no te preocupa. El poder pagarte el gimnasio que te gusta y no a lo mejor el que está saturado ya no te preocupa tanto. Y este tipo de cosas que no suponen tantísimo dinero van a generarte el 90% de felicidad. Y eso está a la altura de todo el mundo que quiera planificarse y ahorrar e invertir durante unos añitos. Y yo creo que eso es a lo que hay que aspirar sin duda. Qué guay. Bueno, estamos hablando de un tema ya como más psicológico, sí, cómo gastar tu dinero para maximizar esa felicidad, pero me parece un tema importante que muchas veces no se habla y es que muchos de los oyentes del podcast y del canal, pues somos un poco así, ¿no? De, ostras, como muy racionales o muy de mirar el dinero y como mirar pues ese interés compuesto de lo que puede hacer y no centrarte en disfrutar el dinero, ¿no? Que también para eso está. De hecho, comentábamos antes el libro de Morir con Cero, que este libro a mí me cambió, lo leí hace un par de años y ahora lo estoy releyendo porque ya se me están como olvidando algunos aprendizajes que había integrado y estoy volviendo a leer este libro, tío.
es brutal porque es de un ingeniero que con esa visión de ingeniero dijo, a ver, ¿cómo manejamos el dinero a lo largo de nuestra vida? ¿Lo estamos optimizando? O sea, ¿estamos optimizando lo que nos puede dar el dinero? Y dice, no, realmente la mayoría de las personas como que luego lo conseguiremos o no, ¿no? Pero voy a acumular lo máximo posible, voy a ahorrar o como centradas en aumentar el dinero. Y dice, eso no tiene ningún sentido, porque si tú acabas tu vida con algo más de 0 euros, lo has hecho mal, no has optimizado el potencial de tu dinero, ¿no? Y es una idea que inicialmente choca, pero luego te lo va explicando y dices, ostras, es que tiene todo el sentido. Te dice, por ejemplo, si acabas tu vida con 100.000 euros y cada año de media ganabas 25.000, pues has trabajado 4 años gratis Ujú. y has desperdiciado 4 años. Una visión un poco simple de que el trabajo solo sirve para ganar dinero y que no te ha aportado nada más, pero te deja pensando y también te dice, ostras, esos 100.000 euros, si a ti, por ejemplo, pues yo qué sé, te gustaba hacer viajes y un viaje de media te costaba 2.000, pues ha habido 50 viajes que no has hecho. O si a ti te gustaba irte a un restaurante y yo qué sé, te costaba pues lo mismo, 200 euros, un buen restaurante, pues hay 500 cenas que no has hecho. Y te lo empieza a decir y dices, joder, tiene toda la razón. Y además te dice, si hay sobre todo invirtiendo en experiencias y en cosas que te hacen la vida más feliz, más rica, cada uno como lo enfoque, pues cuanto antes lo hagas mejor, porque te dice que las experiencias se revalorizan Ujú. con el tiempo, igual que tienen interés compuesto. Y tiene toda la razón, porque te pone el ejemplo de un viaje que hagas con amigos a los 20 años, pues todo el tiempo, o sea, los aprendizajes que vas a sacar de ahí, todas las anécdotas que vas a recordar durante años, todo eso, cuanto antes lo hagas mejor. Y también te dice que el dinero, claro, lo de la utilidad decreciente que hablábamos antes, cuanto antes hagas ese viaje, más partido le vas a sacar. Un viaje que te gastes 1.000 euros con 20 años, pues igual te da para 2 o 3 semanas, te flipa todo. Y ese mismo viaje, pues cuando tengas 50 con 1.000, ya, ostras, igual te da para 4 días y ya no lo disfrutas igual, tu energía no es igual. Y ese viaje a los 90 años, pues ya veremos si llegas, pero si llegas ya, pues seguramente ni te apetezca. Entonces el tío te lo razona todo súper bien y a mí, de verdad que yo que era y sigo siendo un poco dado más hacia la austeridad, pero sí que ahora, pues sobre todo con experiencias, con gastos que yo no valoro, pues sigo siendo así, pero con experiencias que digo, ostras, ¿esto lo quiero hacer en mi vida? Sí, pues es que cuanto antes. Y me moló mucho, tío, el concepto. Es chulísimo, a mí me encanta, en línea con todo esto que acabas de comentar, que me parece espectacular y que al final nos anima mucho a reflexionar, porque el dinero es una herramienta, ¿no? Es ¿para qué quieres esa herramienta? ¿Para qué quieres una caja llena de herramientas si no tienes nada que hacer con ellas, ¿no? Y me parece súper potente. Y sobre todo en la gente que a lo mejor es emprendedora o tiene buenos salarios o ha podido tener una buena carrera profesional desde joven, que es la tasa de ahorro decreciente. Al final, si tú tienes un poco en cuenta cómo juega el interés compuesto, que es que el euro invertido hoy se va haciendo más y más potente con el tiempo, porque la diferencia entre interés simple e interés compuesto es que la tasa de revalorización va siendo sobre el acumulado y no sobre el inicial, pues hace que también tenga mucho sentido una tasa de ahorro decreciente. Es decir, que si te va muy bien, pues empieces ahorrando ese 50, luego vayas bajando, ¿no?, de cada década y cada vez ahorres menos. Porque con 50 años, ¿para qué vas a ahorrar si ya tienes un buen capital invertido que va creciendo a muy buen ritmo? Claro. Pues, ostras, gástate ese dinero, aprovecha, maximiza las experiencias y es, ¿no?, la dificultad de la vida, como todo con las expectativas, es entre equilibrar nuestra vida futura con nuestra vida presente, ¿no? Para poder vivir lo mejor posible. Y no es fácil, pero sin duda es un trabajo que todos tenemos que hacer y hacernos esa auditoría, al menos anual, para ver cómo lo estamos gestionando. Qué bueno. No, me ha gustado mucho lo de la auditoría de tiempo, porque sí, yo creo que a mí me viene bien escucharlo de vez en cuando para volver a hacerlo y volver a, bueno, reequilibrar un poco prioridades, ¿no? Porque si no, parece que vamos como pollos sin cabeza. Ujú. Javi, un tema que quiero hablar contigo es el tema de inmuebles, ¿no? Ujú. Porque tú prefieres otro tipo de inversiones y me parece súper guay. O sea, creo que el debate es súper bueno y quiero que hablemos de eso. Bueno, de números, de por qué tú te enfocas en otras inversiones, por qué el inmobiliario no es algo que entra dentro de tu cartera, que o sea, me parece, como te digo,
un debate súper sano. De hecho, aquí en el podcast ya traje hace 2 o 3 años a Unai de Indexa Capital, que él, pues lo mismo, no invierte en inmuebles más allá de su propia vivienda. Y bueno, me parece muy chulo. Así que, bueno, ¿cómo inviertes si quieres Sí. inicialmente? Javi, Yo, cuál es tu cartera y cuál es tu visión? personalmente, mi cartera es muy minimalista, es 90% renta variable a un fondo indexado mundial y 10% en Bitcoin. Y el motivo por el que actualmente no invierto en inmuebles, porque sí que, como comenté al principio, sí que compré un piso aquí en La Gavia, en Madrid, y me fue muy bien. Saqué muy buena rentabilidad, incluso en el periodo que lo tuve, o sea, la rentabilidad neta que saqué incluso fue superior al SP500 en el tiempo que lo tuve, porque lo compré en 2015, que fue más o menos el suelo del mercado en Madrid, y lo vendí hace 2 añitos, en 2022 creo que fue. Y tuve muy buena revalorización. Pero el motivo por el que yo no invierto actualmente es porque después de echar números concretos, he visto que esa inversión para mí no era la más adecuada. Eso no quiere decir que para ti o para otros sí que sea la más adecuada. Que al final lo que yo siempre pido a la gente en las inversiones es que aprenda a echar sus números bien y analice al detalle. No se queden los números un poco superficiales. ¿Por qué para mí no es la adecuada? Vale, punto número 1, porque yo no resido en la Unión Europea y entonces la fiscalidad en los inmuebles es del 24% de los ingresos brutos. Eso hace ya que la rentabilidad para mí sea menor que para otro inversor. Luego, punto número 2, yo estoy en una fase que considero de acumulación. Creo que en la vida de los inversores hay 2 fases, de acumulación y de reparto. De acumulación es cuando estás haciendo patrimonio y entonces desde mi punto de vista interesa maximizar la rentabilidad y reducir al máximo el impacto fiscal. Entonces, ¿qué pasa con la inversión en inmuebles? Que tú cuando compras un inmueble tienes unos gastos de notaría, de impuestos, que hace que ya partas como con un menos 10% más o menos del precio del inmueble. Y luego, cada vez que cobras alquileres, también tienes un peaje fiscal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso es como poner palitos a la rueda del interés compuesto. ¿Qué pasa? Que esto se puede contrarrestar si tú encuentras muy buenas oportunidades inmobiliarias. Porque lo bueno del sector inmobiliario es que no es algo en el que digas invierto en este inmueble e invierto en el del vecino y voy a tener la misma rentabilidad. No, Claro. invierte en las emociones, invierte en la prisa que tenga el vendedor en vender, cómo esté el inmueble, si le puedes aportar un poquito de valor añadido con una reforma. ¿Y qué pasa? Que a mí el mercado inmobiliario de Andorra no me gusta, porque creo que está caro, porque creo que es un país con riesgo, muy pequeñito, a ver qué pasa con la Unión Europea, a ver qué pasa con las fronteras, a ver qué pasa con los impuestos. Y creo que para encontrar buenas oportunidades inmobiliarias tienes que estar en el negocio. Yo veo la inversión inmobiliaria más como un negocio para obtener rentabilidad que no como una inversión pasiva. Y en el punto de mi vida en el que estoy disfrutando un montón de mis negocios, no quiero reducir el tiempo que le dedico a mis negocios para montar un negocio que es totalmente diferente. Entonces, al final yo aplico la ley de Pareto, que es en qué puedo dedicar el 20% de mi tiempo que me dé el 80% de mis resultados. Yo sé que invirtiendo en fondos indexados mundialmente diversificados o simplemente en el MSCI World o en el SP500, que es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, voy a obtener al menos un 7% de rentabilidad anual compuesta. Yo sé que con las aportaciones que hago ahora mismo, eso me implica muchos millones de euros el día de mañana. No necesito más rentabilidad y estoy muy feliz haciendo lo que hago. Entonces, estoy muy cómodo con una inversión 100% pasiva, en el que lo único que tengo que hacer para invertir es una transferencia automática de mi banco a mi broker, que se invierta automáticamente, que se pueda automatizar todo y olvidarme. Sé que con esta inversión va a haber años en los que la rentabilidad sea un 20%, otros un menos 15%, otros un menos 30%, otros un más 30%, pero sé que la media histórica es ese 7, 8, 9%. Con esa rentabilidad yo estoy ok. Y también sé que para sacar más rentabilidad en inmuebles tendría que dedicarme a estar buscando esa oportunidad, a hacer una reformita, a alquilarlo, a gestionarlo. Y yo ahora mismo no quiero dedicar mi tiempo a ello. Sé que hay grandes inversores como tú, otros compañeros, que son capaces de obtener este 10, 11, 12% recurrentemente invirtiendo en inmuebles. Pero yo creo que en la vida hay que ver siempre el coste de oportunidad de todo, ¿no? Ese extra de rentabilidad, ¿qué me supondría? A lo mejor me supondría dedicar menos tiempo a mi negocio y a lo mejor sacar 1,5 puntos más de rentabilidad supondría bajar la rentabilidad, los beneficios un 30% de mi negocio. Pues no me compensa, ¿no? Entonces, lo que yo siempre pido a la gente cuando se va a lanzar a invertir es que no invierta solo por rentabilidad, sino que tenga en cuenta todos los factores: fiscalidad, rentabilidad, tranquilidad que él tiene invirtiendo en el activo y el tiempo que le tiene que dedicar.
porque normalmente, digamos, a menos riesgo, menos rentabilidad. A más riesgo, más rentabilidad, o a más dedicación, más rentabilidad. Claro. Y entonces menos tiempo. Entonces tienes que estar dispuesto a ver qué pata sacrificas en esa ecuación. Qué bueno, me ha gustado mucho esto de las patas. Joder, muy buen análisis, Javi. Gracias porque seguramente que pues más de uno se siente identificado y es que evidentemente la inversión inmobiliaria no es para todos, igual que la inversión en Bitcoin o en cualquier activo. Cada uno tiene que ver, ¿no? Con qué se siente cómodo, tiene que estudiar y formarse su propio criterio, que parece que si no hay como recetas mágicas y no, tío, cada uno tiene que ver que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo, no, no es oro todo lo que reluce. Yo, bueno, como sabes, invierto tanto en fondos indexados como en inmuebles, más o menos a partes iguales, también una cartera bastante minimalista. No sé cuál sería la proporción óptima, pero para mí así tiene sentido, también con bastante en liquidez, porque me siento cómodo también para poder aprovechar oportunidades, que a pesar de que no me gusta hacer market timing, pues oye, si de repente la bolsa cayera un 20-30%, pues seguramente aprovecharía. O de la misma manera que si surge una oportunidad en un inmueble, pues el tener algo de cash siempre va bien. Pero bueno, por hacer un poco de abogado del diablo, ya que me toca este papel en el debate, pues bueno, coincido bastante en lo que dices, si bien es cierto que creo que, o sea, ¿yo por qué invierto en inmuebles? Bueno, por dos cosas principales que creo que es, o tres, que quizá a la gente le puede hacer sentido, ¿no? La primera es el apalancamiento. O sea, si a mí no me dieran dinero para invertir en inmuebles, seguramente invertiría menos. Porque, como dices, a igualdad de condiciones, pues lo meto en un fondo indexado, me cuesta literalmente 0 minutos al mes porque está automatizado, yo no leo las noticias, no sé absolutamente nada, es que no sé. Antes aún lo sabía, pero es que ahora, si me preguntas, no sé a cuánto está el SP500, no sé a cuánto está el IBEX, no tengo ni idea. Eso por un lado, el apalancamiento que hace que, ostras, puedas jugar con un dinero del banco para ir construyendo tu patrimonio y para ir teniendo un cash flow que, bueno, que se va acumulando y que, bueno, que te puede ir dando esos ingresos pasivos. El segundo es el tema psicológico. O sea, muy interesante lo que decías de la fase de acumulación, la fase de reparto y que evidentemente es menos eficiente fiscalmente por ese, pues porque sí, porque vas pagando impuestos año a año. Pero, ostras, psicológicamente creo que para mucha gente el ir viendo, sí, que ya sé que mi cuenta de fondos indexados va creciendo, pero yo de momento no lo veo en mi banco. Y ese dinero sí, sé que podría sacar un 3-4% al año, pero yo no lo veo. Que por eso también mucha gente invierte en dividendos o por eso pues muchos productos que te van dando esa droga mensual que estamos acostumbrados, ¿no? Mi nómina, pues a ver cómo sustituyo esa nómina. Y ostras, a lo tonto a nivel psicológico, pues también es un punto, ¿no? Que aunque sea menos eficiente, también mola. Y luego el tema de que es algo tangible. Que oye, también es irracional, ¿no? Que sí, que inviertes en empresas que son muy valiosas, pero el ver algo tangible, pues mola también. Y bueno, luego, por último, lo que decías del tiempo, o sea, 100%, o sea, creo que no te deberías de meter en inversión inmobiliaria si no te gusta. O sea, si solo vas a por la rentabilidad, es que no te va a compensar nunca, porque te tiene que gustar mínimamente ese juego del Monopoly, ¿no? De ese juego de visitar, de negociar, de investigar. O sea, si no te gusta eso, luego, o sea, a todo le vas a sacar a todo le vas a sacar pegas. De cualquier pequeño problema que tengas luego con inquilinos, cuando tengas que hacer la declaración de la renta, para cualquier cosa va a ser como esto no compensa. Entonces, o te gusta, o si no, pues como dices, fondos indexados o cualquier otra inversión. Claro, yo lo veo súper interesante y estoy de acuerdo que el punto más fuerte de la inversión inmobiliaria como inversor, dejando al lado el tema de la tranquilidad o el sesgo de es mi pisito, lo veo, me da igual que baje, que no lo voy a vender porque está ahí. Y eso es verdad que hay mucha gente en la bolsa que no le pasa. Ve bajar sus acciones, sus fondos indexados y como no lo ven, son más propensos a vender y a materializar esas pérdidas que no pierdes hasta que no vendes, igual que tampoco ganas hasta que no vendes, eso también es así. Y con el piso la gente es como que lo aguanta más, ¿no? Porque está más tranquilo. Probablemente porque como está tan arraigado en la sociedad esto de invertir en pisos,
pues te sientes más tranquilo, porque como todos tenemos en España, yo creo que es como un 70-80% del patrimonio de los españoles está en pisos, pues como estamos todos juntos en esto, no pasa nada que caiga. Eso es totalmente cierto. Y respecto a la deuda, también es cierto. Es verdad que se puede invertir con deuda también en fondos indexados. Y de hecho, estoy preparando la charla que doy para un grupo de alumnos VIP que tenemos y va precisamente sobre un estudio de cómo cuando el mercado cae un 30% o más, tiene todo el sentido del mundo apalancarse en ese momento con un 50%, porque está más que visto que cuando ha habido caídas de entre el 30 y el 50%, en 2-3 años, lo normal es que suba un 70-80% desde ese punto. Entonces, además coincide que después de los crashes del mercado superiores a un 30%, los tipos de interés se suelen ir a 0 o a 1 o a 2. Y entonces te dan apalancamiento, que es como una especie de póliza de crédito, a un 1 o 2% y se puede hacer una jugada buenísima. Pero es cierto que, aunque sea sencillo, mentalmente no es tan fácil como una hipoteca para un piso que mientras pagues tu alquiler, mientras pagues tu hipoteca, nadie te va a quitar tu piso, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo. Pero no olvidemos que las hipotecas y la rentabilidad de las viviendas, a medida que vas pagando la cuota hipotecaria, también va bajando la rentabilidad que tú obtienes. Porque si tu vivienda se revaloriza y tú vas pagando poco a poco, amortizando ese capital, yo he visto a mucha gente que igual tiene un piso que vale 200.000 euros y cuando hacen los números del alquiler, sí, tiene un 2,5% de rentabilidad. Total. Y ostras, un 2,5% en un capital de 200.000 euros es muy poco. Es decir, hoy tienes fondos monetarios que tienen el 4% sin riesgo, que eso no va a durar mucho porque a lo que bajen los tipos de interés bajará. Pero lo que sí que animo a la gente es eso, que haga sus números. Que no hay una inversión mejor que otra, pero hay que ver inversión a inversión si tiene sentido, ¿no? Y estoy seguro que eso lo enseñáis a hacer vosotros en Libertad Inmobiliaria y eso tiene muchísimo valor. Entonces, para mí, no es un debate de si un tipo de inversión u otra. De hecho, yo creo que en un patrimonio grande tiene sentido tener todos los activos. Porque, ostras, al final, si tú ya sabes que vas a llegar a X cifra de patrimonio el día de mañana, lo que hay que intentar hacer es minimizar la volatilidad de la cartera. Es decir, que intentar buscar activos que estén descorrelacionados, que si cae uno, el otro suba. Tener rentas que aunque no las necesites y pagues impuestos por ellas, te hagan sentir tranquilos. Entonces, digamos que luego las finanzas y las inversiones se pueden complicar todo lo que quieras, ¿no? Para buscar ahí esa tranquilidad personal. Pero sin duda los inmuebles son una muy buena herramienta. Qué bueno, Javi. Bueno, pues haya habido un pequeño debate. Yo creo que, bueno, como dices, al final no ha llegado a ser discusión. pero guay, seguro que a más de uno le sirve para, oye, ¿esto realmente es para mí? ¿No? Y bueno, en relación con esto, hemos tocado fondos indexados, inmuebles. ¿En qué otros activos inviertes tú? ¿Por qué? Y así también hacemos otro pequeño debate. Solo por terminar con el tema de pisos, sí. Yo estoy ultra a favor de la inversión inmobiliaria, pero estoy totalmente en contra de aquellas personas que dicen que invierten en inmuebles porque tienen un piso en propiedad donde viven. Vale. A ver, eso sí que tiene que quedar muy claro. Porque al final, o sea, cuando tú tienes un piso en propiedad, lo que estás haciendo es ahorrar, no invertir, ¿vale? Porque, o sea, un piso se va a revalorizar un 2-3% anual, más o menos como la inflación, depende de la zona un poquito más, depende de otra zona un poquito menos. Y donde se suele tener esta rentabilidad, evidentemente, es con el alquiler. Pero si tú tienes un piso en el que estás viviendo y estás pagando mantenimiento, seguros, hipoteca, impuestos, sí, vas a estar ahorrando, pero no vas a estar invirtiendo, ¿vale? Eso es muy importante que la gente lo distinga. Que el problema en España es que la gente piensa que ya cumple con la parte de invertir, hace el check, porque paga la hipoteca a final de mes. Pero si estás tú viviendo en él, no estás invirtiendo, solamente estás ahorrando la parte que vas amortizando mes a mes de la hipoteca. Y está muy bien tener un piso en propiedad. Pero a mí lo que me da mucho miedo es que hay gente que se pasa 12 años ahorrando o 10 para dar la entrada y todo su patrimonio está en su piso en propiedad. Y luego llega a los 50 y sí, tiene un piso en propiedad de 250.000 euros, pero no tiene ni un euro en bolsa, no tiene ni un euro en otros activos y tiene un patrimonio muy, muy concentrado y no ha creado una base de patrimonio que vaya creciendo sin él esforzarse, porque un 2-3% lo único que haces es empatar con la inflación. Total. Entonces, por favor, mucho cuidado con no confundir inversión inmobiliaria con tener un piso en propiedad en el que vives. Qué bueno. Sí, tal cual. Javi, bueno, por completar, entonces un poco cartera, activos, fondos indexados, inmuebles, ¿en qué otras cosas inviertes tú? Y también, pues, hacemos otro pequeño debate. Genial. Pues mira, aparte de los fondos indexados, realmente lo único en lo que invierto como tal
es en Bitcoin, que me creo muchísimo la tesis, me gusta muchísimo el activo. Creo que el sistema financiero mundial, tal y como está diseñado, deja fuera a muchísima parte de la población que no entiende que tiene que comprar esos activos que se revaloricen. La gente tiene muchísimo apego por su sueldo, por sus euros, por sus dólares. Y eso es la manera más rápida de empobrecerse, porque es que un 70% en 20 años de coste de nivel de vida es que te deja fuera si no tienes estos activos, ¿no? No es que las cosas suban de precio, es que el dinero se devalúa. Y entonces, si cada vez tenemos más euros y dólares y tenemos los mismos pisos porque además no se construye nada, los pisos suben de valor porque lo que se está devaluando son los euros y dólares. Entonces, Bitcoin a mí en este escenario, en este sistema financiero, me parece que tiene mucho sentido porque es un bien que millones y millones de personas por todo el mundo han aceptado que tiene sentido, que está programado para que haya 21 millones de ellos en circulación y nunca va a haber más, que escapa de la deriva de control y autócrata en la que vivimos en la mayoría de países, tanto desarrollados como emergentes, y quizá nosotros en Europa no lo vivimos tanto, pero gente de Latinoamérica o gente de África o gente de Asia siente mucha necesidad de tener a su disposición el dinero y poder hacer lo que él quiera sin que nadie se lo impida. Lo puedes enviar por todo el mundo por céntimos de comisión y creo que es un complemento al oro muy bueno como reserva de valor. Evidentemente, como a todo activo nuevo y con un market cap relativamente pequeño, aunque ya es bastante grande, es muy volátil. Pero ha sido el activo de la última década que más rentabilidad ajustada al riesgo ha dado. Se ha comportado como un Nasdaq por 3 apalancado y creo que a futuro su rentabilidad irá bajando bastante porque es imposible que siga revalorizándose al mismo ritmo, pero también lo hará mucho su volatilidad. Y para mí, tener un pequeño porcentaje en cartera, ojo, un pequeño porcentaje en cartera, no nos volvamos locos, creo que tiene mucho sentido porque pocas veces en la historia de la humanidad hemos podido ser contemporáneos, es decir, hemos podido vivir el nacimiento de un nuevo tipo de activo. Lo que empezó al final en 2010 como algo de los locos de la tecnología, pues se está sentando. Ya creo que es el 10º activo más valioso del mundo. Si comparas el market cap del oro con el de Bitcoin, creo que el oro es como 17 veces más valioso todavía que Bitcoin. Que eso te da una idea de, no pasado mañana, pero la tendencia de hacia dónde puede ir avanzando Bitcoin. Y a mí me parece que tiene sentido tener exposición en Bitcoin. Creo que va a ser un hedge, o sea, creo que te va a servir muy bien para cubrirte de la inflación que podemos ver en un mundo tan endeudado. Tenemos los países con un 110, un 120% de deuda sobre el PIB, es decir, tienen mucho más deuda de lo que generan. Y yo creo que tiene mucho sentido. No es para todo el mundo, porque es complicado de entender, tiene muchísima volatilidad. Lo mismo te hace un 100% un año que te corrige un 50% el año anterior. Entonces, por eso tiene que ser siempre un porcentaje muy pequeñito. Pero ya vemos como incluso Fidelity, que es la tercera gestora más grande de capitales del mundo, en los fondos, en un tipo de fondos que ofrecen en Canadá para los clientes institucionales grandes que dan como exposición a todos los activos, ya recomiendan tener entre un 1 y un 3% de la cartera en Bitcoin. Los ETFs han tenido, me parece que era como que desde el oro, o incluso habían superado los inflows, es decir, la demanda de los ETFs que sacaron hace unos mesecitos en Estados Unidos, han hecho récords de captación de dinero. Es decir, que está habiendo muchísimo apetito, y esto no quiere decir que porque haya apetito por un tipo de activo haya que ir detrás de él, hay que hacer un análisis completo. Pero yo, tras estudiarlo, para mí, en mi situación, tiene sentido y quiero estar dentro de este activo con un porcentaje pequeñito de mi cartera. Qué guay, creo que lo has explicado súper bien, el por qué tiene sentido, más allá de simplemente porque está de moda, porque está subiendo, porque todo el mundo lo hace. Y bueno, te doy mi punto de vista, comentábamos antes de grabar, que me preguntabas, ¿no?, si invertía en Bitcoin. Y te decía, pues mira, para serte completamente sincero, sí, he invertido en varias veces y de hecho creo que tengo una media bastante buena, en torno a 20 y pocos mil. Pero tío, no, o sea, lo he hecho más por miedo, por FOMO, por no ser el único tonto que no compró, ¿no? Que realmente por convencimiento, y por eso, por lo menos a día de hoy ya no compro. Y es que, o sea, entiendo la teoría, entiendo que puede ir hacia el oro, que puede ser el oro digital, pero yo es que todo lo que no sea productivo, es que no sé si estoy comprando bien o no. Y es por lo mismo por lo que no invierto en oro. Digo, a ver, si yo no invierto en oro porque, vale, pues sí, brilla mucho,
históricamente nos hemos puesto de acuerdo en que el oro vale dinero, pero ¿qué hace el oro? O sea, realmente el oro no... O sea, un inmueble genera rentas y yo pues puedo decir, oye, pues por este inmueble que se puede alquilar por 700 euros, pues más o menos puedo pagar tanto. Compraré mejor, peor, me equivocaré, pero entiendo por qué vale dinero. Y vale dinero también porque necesitamos vivir bajo un techo y porque el suelo es limitado, etcétera. Vale. Fondos indexados que al final invierten en empresas, pues entiendo perfectamente por qué una empresa vale dinero, porque produce una taza que la necesitamos, gana dinero y en un sistema capitalista una empresa tiene sentido invertir en ella. Entonces, esas dos inversiones estoy cómodo, las entiendo y entiendo que tienen un valor, más o menos, pero tiene un valor. El problema que a mí me genera el Bitcoin es, vale, sí, que me lo creo, que, o sea, si el discurso, el tema de los bancos centrales, de la impresión de dinero, de que el oro, o sea, que el euro y el dólar se devalúan, totalmente de acuerdo. Pero aún así me deja intranquilo porque digo, ¿el Bitcoin a 60.000 es buena o mala? ¿Por qué vale 60.000 y no 3 euros o no 50.000 millones? ¿Por qué el oro vale 2.000 dólares la onza y no 3 o 6.000? Pues eso es lo que a mí me genera mucha intranquilidad, tío. Entonces, entiendo el discurso, pero yo lo veo más como que es una especulación diría, vale, pues lo estamos comprando en buen momento y por eso, pues, puede subir. Pero no me deja tranquilo, tío. Es la magia de las finanzas personales y las inversiones. Warren Buffett tiene exactamente el mismo discurso que tú, que solo compra activos productivos que generen flujos de caja y que él pueda predecir cómo van a aumentar esos flujos de caja para entonces poner una valoración a los precios actuales. Yo al final lo que siempre digo es, hay 4, 5, 6 activos principales. Para mí los más importantes son la renta variable, es decir, por ejemplo, fondos indexados, la renta fija, fondos monetarios, bonos, letras del tesoro, todo esto, inmuebles, oro y Bitcoin. Cada uno tiene que elegir crear una carterita con lo que él entiende y se cree. ¿Por qué es importante la palabra se cree? Porque para mí lo más importante para ganar dinero invirtiendo es que cuando venga una caída y va a venir, inviertas en lo que inviertas, no vendas. Porque si estás con un buen activo, lo más probable es que a largo plazo se revalorice, multiplique su valor y tu patrimonio se dispare. Pero si vendes en pérdidas, te vas a llevar una muy mala experiencia con las inversiones, no vas a volver a invertir y encima habrás perdido dinero inicial. Entonces, es totalmente lícito. Yo, al final, si lo ves, es un 10% de mi cartera. Yo siempre digo que con las inversiones no hay que divertirse, ¿vale? Es decir, hay que elegir un activo con el que te sientas tranquilo y casarte a largo plazo con él. Y si te gusta hacer pequeñas apuestas, nunca jamás hacerlo con más de un 15-20% de la cartera. Yo no invierto en acciones individuales, no invierto en absolutamente nada que no sea fondos indexados y ese 10% pues es mi apuesta por este activo y es una apuesta especulativa. Pero probablemente si se sigue revalorizando y sigue subiendo de peso en mi cartera, rebalance, venda y pase a fondos indexados. Esa es mi estrategia y me siento 1000 veces más cómodo con fondos indexados que con Bitcoin. Aunque si me preguntan qué creo que a 10 años me va a dar más rentabilidad, diría que Bitcoin. Eso no hace que no tenga más de ese 10%. Bueno. ¿Por qué? Porque creo que puede dar más rentabilidad, pero también sé que el riesgo asociado es infinitamente más alto. Bueno. Entonces, para mí, se trata de ganar a largo plazo. Y sé que voy a ganar a largo plazo con la cartera que tengo. Entonces, minimicemos el riesgo. Porque si vamos a ganar, ¿para qué asumir más riesgo? Para ganar mucho más. Si es que eso ya no te va a hacer diferencia, ¿no? No te va a dar... No, es que te da exactamente igual, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, pero lo entiendo perfectamente y Warren Buffett es de los tuyos. O sea que, enhorabuena, tienes de tu lado al inversor más rico de todos los tiempos. Qué bueno. Bueno, yo creo que hay un buen debate de Bitcoin sí, Bitcoin no. Javi, antes que hablábamos del tema de inversión inmobiliaria, se nos ha quedado un tema en el tintero que puede ser algo entre medio, que son las REITs o SOCIMIs, que bueno, pueden ser una vía de exposición como más sencilla, ¿no? ¿Puedes explicar qué son? Sí. Y si, bueno, comentarnos un poco cómo ves esto, si hay alguna interesante. Eso es. Al final la inversión inmobiliaria, como casi todos los entendemos, es comprar un piso y pues reformarlo, alquilarlo, o comprar un piso y mejorarlo y venderlo, ¿no? Hacer un flip. Pues bueno, al final hay empresas que se dedican a esto de manera profesional y que en vez de tener un piso, pues tienen 500 pisos o compran naves para alquilarlas a centros de datos o compran edificios para alquilarlos a hospitales o compran edificios para alquilarlos a cadenas hoteleras. Al final, un REIT o una SOCIMI es como una especie de fondos de inversión de empresas que se dedican al sector inmobiliario.
Hay empresas que se dedican a la promoción de vivienda, otras que se dedican a la construcción, otras a la gestión. En definitiva, distintos tipos de empresas. Y tú puedes invertir en estas empresas y de esta manera lo que estás haciendo es, entre comillas, invertir en inmuebles porque todo el grueso central de estas empresas es la inversión inmobiliaria. Pero, ¿de qué te beneficias? Pues que en lugar de comprar el pisito que tienes en el edificio de enfrente y que te recomienda tu amigo el de la inmobiliaria y tienes todos tus huevos en la cesta del piso de tu barrio o de tu localidad o de tu ciudad, lo que haces es, pues, con 20.000 euros o con 5.000 o con 10 euros, porque se puede invertir desde creo que son 10 euros al mes, estás repartiendo tu dinero en inmuebles de todo el mundo. Y claro, esto está muy bien, porque ¿qué pasa? Si vemos cómo se ha recuperado el precio de la vivienda desde 2008 en España, hay zonas donde aún no se han superado nuevos máximos de 2008. Ostras, una inversión que desde 2008 no está en ganancias es complicado. Es como si inviertes en bolsa en acciones individuales. Si te va muy bien, has invertido en Nvidia, la has hecho un 400%, pero si te va peor y has invertido en 3M, la que le encantan a los dividenderos, así metemos un poquito aquí de hate, pues igual has dividido entre dos tu patrimonio en los últimos años, ¿no? Entonces, para mí tiene sentido que si quieres tener exposición inmobiliaria, pero no quieres coger una hipoteca o no puedes, porque a lo mejor mucha gente ya tiene su vivienda principal y solo te van a dar un 30% de tus ingresos en deuda, ¿no? En la devolución de la deuda, pues puedas invertir en REITs y puedas especificar, oye, yo quiero invertir en un REIT que opere en Estados Unidos para beneficiarme del crecimiento del mercado inmobiliario de Estados Unidos. Además, los REITs los hay de dos tipos, igual que todos los fondos de inversión, de acumulación o de reparto. Los de acumulación, las rentas que generan esas viviendas, esos hoteles, esos centros de datos, los reinvierten simplemente para comprar más y entonces lo que ganas es la revalorización de la participación del REIT que compras, pero también los hay que cada 3 meses o incluso cada mes reparten dividendos. Y de esta manera es muy parecido a como si tú compras un inmueble, pero en lugar de hacerlo tú, lo hace un experto por ti. Y los REITs, la verdad es que históricamente han dado muy buena rentabilidad. De hecho, ha habido periodos en los que han dado, creo que era de 1990 al 2008, habían dado más rentabilidad incluso que el S&P 500. Es decir, que puedes sacar un 7-8% de rentabilidad anual compuesta sin mancharte las manos y teniendo exposición al mercado inmobiliario. Entonces, pues es una muy buena manera de invertir en inmuebles. ¿Y tienes identificado alguno que puedas compartir o sí, aunque no sea el nombre concreto, pero para que la gente lo pueda buscar? Sí. Si quieres luego te lo paso y lo ponemos también en la descripción por si a la gente le interesa, pero hay uno de iShares y de Amundi que creo que están disponibles en MyInvestor y se llama Narrate Real Estate y invierte en inmuebles desde China, Estados Unidos, Europa, en todos los lugares. Y es como un fondo indexado, pero de empresas del sector inmobiliario. Vale. O sea, que no hay que seleccionar exactamente esa empresa, sino una Tú la compras misma filosofía. este rate indexado y lo que haces con este rate es tener participaciones de todas las empresas que se dedican al sector inmobiliario a la proporción que representan y el rate solo lo va ajustando en función de la capitalización bursátil que tienen esas empresas para que tú siempre tengas tu dinero en las que mejor van. Súper. Javi, yo creo que para la edad que tienes, yo creo que lo has hecho súper bien, pero ¿cambiarías algo si pudieras volver atrás? ¿Consideras que, no sé, has tenido algún error que digas, ostras, he aprendido de él y podría recomendar a la gente para que no lo cometa? Pues, a ver... Si es que no, ¿eh? He tenido errores como nos ha pasado a todos cuando uno empieza a definir su estilo de inversión, que prueba distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé con el tema de las criptomonedas, compré las que me recomendó un amiguete que se había hecho multimillonario con ellas y cómo no te vas a fiar, ¿no? Y lo bueno de los errores es que si eres una persona reflexiva te sirve para afinar tu criterio y no volver a cometerlos en el futuro. Entonces yo compré IOTA, Tezos, ya ni me acuerdo, 3 o 4 de estas que luego decía, pero ¿qué narices he hecho yo invirtiendo en esto si no entiendo, no tengo ni papa de qué significa, qué hace, por qué se va a revalorizar? No entiendo la tesis de inversión, ¿no? Entonces al final las vendí en pérdidas con un menos 30, menos 40%. Y esos son mis errores principales. En bolsa, bueno, al principio cuando tenía menos dinero, con 18, 19 años, compré lo típico, acciones del Santander, de... esta que desapareció, que tenía la sede en Andalucía, ahora no me acuerdo. Abengoa, sí. Abengoa. BBVA, Mafre, las típicas. Luego las vendí todas. Es decir, han sido errores, pero no han sido errores que me han, digamos, crucificado, ¿no? Costado excesivamente caro. Sí que han servido para aprender. Entonces, al final yo creo que hay que experimentar. O sea, no hay que tener miedo al error, pero siempre hay que tener un poquito de margen de seguridad. Es decir, no hacer algo que no entiendes con todo tu patrimonio. Y lo que digo, por favor, el concepto de
70-80% de la cartera en activos con los que tú estés muy tranquilo, ya sean pisos o sean fondos indexados. Y nunca, nunca, nunca más de un 15 o 20% para especular. Porque a largo plazo te vas a dar cuenta que la parte de especulación va a sacar mucha menos rentabilidad que la del 80%. Entonces, no me importa si ese 15 o 20% te la juegas un poquito más, pero esa estabilidad. Yo creo que mi mayor acierto a la hora de invertir ha sido ver mi negocio y mis habilidades como mi mayor activo y centrarme muchísimo en desarrollarlo y no quedarme con la primera empresa, sino luego seguir expandiéndome, seguir aprendiendo, ¿no? Y creo que esa es la filosofía que yo creo que más te puede pagar en la vida, ¿no? Esa no parar de crecer. Qué guay, tío. Ha habido un tema que no hemos tocado en esta entrevista, Javi, que creo que es importante que quede claro. Además, tú hablas bastante de esto, que es el tema de las pensiones. Es el tema de... porque estamos hablando, sí, de aumentar ingresos, de ahorrar, de invertir, de si esto, si lo otro. Pero no estamos hablando de por qué es tan necesario, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué datos podemos dar? Bueno, claro. El tema de las pensiones, de la demografía. Aquí... Que yo creo que es una cosa que siempre escuchamos, pero es como, no sé si a base de repetir se nos olvida cuál es el problema real. Claro. Aquí hay una base que es muy importante y es, todo el mundo tiene que reflexionar sobre algo. ¿Tú dejarías algo tan importante como es tu jubilación única y exclusivamente en manos de un tercero? No. Vale. Y si te pregunto que ese tercero, tú imagínate una familia, ¿vale? Que cada mes gasta más de lo que gana. Sí. Que cada mes que pasa o cada año que pasa, sus servicios son objetivamente peores, los servicios que presta. ¿Tú confiarías en esa familia tu futuro económico? ¿Poder jubilarte? Cuando tienes 65 años y ya estás cansado de doblar el lomo, ¿confiarías poder estar tranquilo a ese padre o madre de familia? Si la respuesta es que no confiarías en una familia que cada vez debe más y cada vez gasta más de lo que tiene, la respuesta es que no deberías confiar tampoco tus pensiones única y exclusivamente al Estado, porque el Estado cada vez está más endeudado, no existe una hucha de las pensiones, no hay un dinero ahorrado, el sistema de pensiones no funciona como la mayoría de los trabajadores se creen. La mayoría de los trabajadores creen que con el dinero que tú has ido aportando a lo largo de tu vida, el Estado coge ese dinero, lo ahorra y lo invierte y luego te lo devuelve en forma de rentas. Las pensiones no funcionan así. Las pensiones de los jubilados de hoy en día se pagan con las cotizaciones de los trabajadores de hoy en día. Eso quiere decir que tú cuando llegues el día de mañana necesitarás que haya trabajadores que paguen tu pensión. Cuando se diseñó... Se dice también que es como una especie de estafa piramidal. Exactamente. ¿Qué pasa? Que cuando se diseñó el sistema de pensiones había entre 7 y 8 trabajadores por cada pensionista. Hace apenas 20 años había 4 trabajadores por cada pensionista y ahora hay como 2,5 trabajadores por cada pensionista. Si alguien se ha parado a mirar cómo está la pirámide poblacional, está totalmente invertida. Esto quiere decir que en lugar de haber muchísima más gente joven que mayor, que esto tiene sentido si tienes un sistema de este tipo, porque entonces, como hay mucha gente trabajando, pues no pasa nada que haya que pagar unas pocas pensiones. Claro, antes la gente se moría a los 70 años y le daban la pensión a los 65. A la esperanza de vida son 89 años. Eso quiere decir que cada vez hay mucha más gente cobrando pensión y cada vez hay menos gente trabajando. Si encima a todo esto le sumas que el sueldo medio está estancado desde el 2008 y que las pensiones las están revalorizando al ritmo del IPC, se da la conclusión o se da la situación en la que desde el 2008 el único grupo poblacional que ha subido su poder adquisitivo es el de los mayores de 65 años. Que a mí me hace muy feliz que nuestros mayores estén súper bien y tan tranquilos, si es sostenible financieramente. El problema es que esto no es sostenible financieramente. Antes, del presupuesto total de España, el dinero que se destinaba a pensiones era del 20%. Hoy en día ya es del 42%. Y va a seguir subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, no quiero decir con esto que el día de mañana no se vayan a tener pensiones, porque lo que va a hacer el Estado es seguir endeudándose para pagar esas pensiones. Lo que quiero decir es que, por favor, no dejes tu jubilación en manos del Estado. Porque ¿qué va a hacer el Estado para disminuir este problema? Dos soluciones tiene. Aumentar sus ingresos. ¿Cómo aumentan los ingresos del Estado? Subiendo impuestos. ¿Cómo sube impuestos el Estado? O bien subiéndolos directamente como ya hace, o bien permitiendo más inflación, que la inflación lo que hace es que tú, cobrando lo mismo, o sea, si te van subiendo un poquito el sueldo, un 2% al año, pero la inflación sube un 3%, tú estás pagando más impuestos
porque no están deflactando el IRPF, es decir, no están ampliando, digamos, si de 0 a 20.000 pagas un 20%, esos 20.000 se tendrían que aumentar cada año con la inflación para que los impuestos se mantengan iguales. Si a ti no te suben esos tramos, lo que te están haciendo es subirte los impuestos automáticamente. Entonces, cada vez vas a pagar más impuestos, cada vez el Estado va a estar más endeudado, entonces es un círculo vicioso muy, muy, muy problemático, que no sabemos cómo va a avanzar, sobre todo si no se sube la productividad en España. Porque si los salarios van subiendo, entonces no pasa nada, todo se va equilibrando. Pero mientras los salarios no suban superior al ritmo de la inflación y no captemos talento joven, porque dicen que, bueno, con el tema de la inmigración, la subida poblacional, se va a equilibrar esto. Pero si los que están trabajando cobran menos que los pensionistas, hay un déficit ahí enorme. Entonces es muy importante crear esta cartera de inversión, ya sea con fondos indexados o ya sea con inmuebles, que haga que el gobierno de turno no pueda pasar y decirnos, como ya nos ha dicho, que ya no nos vamos a jubilar con 63, sino con 65, luego con 67, luego con 70 y luego con cuántos años, ¿no? Que quién sabe. Entonces, confiar tu futuro a un tercero que no sabe gestionar sus propias finanzas, pues no es buena idea. Total, pues perfectamente explicado. Nada, te iba a preguntar por el tema de clase media, que lo contaste muy bien en un vídeo, pero yo creo que ya quedará para una segunda parte, porque si no nos vamos a extender mucho. Y nada, Javi, por ir acabando, antes de hacerte las 3 preguntas finales que hago siempre, sí que te quería preguntar si crees que hay algún tema que para ti, o sea, que creas que es importante, que no hemos tocado en la entrevista de hoy, o simplemente si quieres dar algún mensaje, algo que la gente se lleve, y luego ya te hago las últimas preguntas. Sí. Simplemente me gustaría dejar el mensaje de que el dinero es una herramienta y tú eres una herramienta. Y cuanto más útil te vuelves, mucho más fácil es generar dinero y tienes más fácil la vida. O sea, la vida se puede poner cuesta abajo, ¿no? Y hay la frase esta de que cuando la vida no se te pone más fácil, eres tú que te vuelves mejor, ¿no? Y yo lo considero así 100%. O sea, no vas a ser la misma persona con 50.000 euros ahorrados que con 0 euros ahorrados, porque no vas a tomar las mismas decisiones, y lo que yo animo a todo el mundo es que se ponga las pilas para salir de la zona de supervivencia. Porque la zona de supervivencia es esa donde no tienes ahorros, no estás a gusto con tu trabajo, no estás a gusto contigo mismo y tomas todas las decisiones desde una posición defensiva, ¿no? Desde una posición de sobrevivir. Y así no se vive bien. Total. Entonces, que por favor la gente se sacrifique y se esfuerce unos años, porque además luego todo se vuelve más fácil. O sea, si tú te esfuerzas profesionalmente en tus primeros años de carrera, luego te es mucho más fácil crecer. Si tú consigues acumular 50, 40, 100.000 euros y los inviertes, luego estás mucho más tranquilo porque ese dinero va a trabajar por ti. Y en definitiva, que piensen a largo plazo, porque yo creo que el mayor problema es que confundimos capitalismo con consumismo. Y está bien consumir, pero tenemos que atrapar un pequeño porcentaje de todo lo que generamos. No puede ser que no guardemos nada para nosotros para el día de mañana, en las relaciones, en el dinero, en el trabajo. Entonces, que se piense siempre a largo plazo en las implicaciones que tienen nuestras decisiones y la vida se va poniendo más fácil. Brutal, tío. Pues buen mensaje para terminar, y te hago esas 3 preguntas que hago siempre para ver el punto de vista, las mismas preguntas hechas a mucha gente, y está muy guay pues ver pues todo el espectro, ¿no?, de respuestas. Y la primera que hago siempre es: ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores inmobiliarios, o en tu caso quizá inversores en general, los que tienen éxito, de aquellos que abandonan, que no les va bien, que tienen una rentabilidad muy baja? ¿Qué crees que es lo que les diferencia? Yo creo que la única diferencia que hay es pensar a largo plazo. O sea, si eres cortoplacista no vas a ser nunca buen inversor. Podrás ser buen empresario porque a lo mejor eres un crack comprando, reformando y vendiendo. Pero no vas a ser buen inversor. Porque invertir es plantar una semillita, regarla, dejarla que crezca y darle paciencia, ¿no? Al final yo creo que he hablado con amigos y clientes que son agricultores y es curioso porque son muy buenos inversores. Porque te dicen, ostras, es que yo cuando diseño una plantación o veo si poner un invernadero o veo qué plantar, lo hago vista 10 o 12 años. ¿Por qué? Porque sé que en estos 10 o 12 años va a haber sequías, va a haber granizo, va a haber lluvias torrenciales, pero sé más o menos qué puedo esperar. Y no estás cada año agobiado porque sabes más o menos a largo plazo que se va a ir equilibrando, ¿no? Pues invertir es esto. Yo creo que lo que marca la diferencia entre ser un buen inversor o no es la paciencia. Qué guay, buen mensaje. Segunda pregunta que hago siempre, Javi, es: ¿qué libro de inversión inmobiliaria o libro de inversión en general tienes favorito, que te gusta mucho, que recomiendas a todo el mundo? A mí me gustó uno mucho de Tony Robbins. O sea, hay muchos con temas más complejos, más fáciles, tal, pero yo creo que para el que empieza hay un libro que es Dinero domina el juego, de Tony Robbins, que yo creo que es muy completo. Entrevista a varios inversores potentes, habla de todo este concepto de la libertad financiera,
de en qué invertir y en qué no, y yo creo que es un muy buen punto de partida. Súper, pues ahí dejaremos en la descripción el enlace. Y por último, Javi, la última pregunta es, ¿a quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio? Que puede ser o una persona concreta o puede ser un perfil general de, oye, pues alguien que, yo qué sé, un banquero, un tasador, alguien que le haya ido mal en las inversiones inmobiliarias. No sé, si se te ocurre a alguien, ¿eh? A mí me gustaría entrevistar a Ismael Clemente. Sí, Es el CEO de Merlin Properties. Mola. Y creo que puede ser muy interesante traerlo al canal. Vosotros que habláis tanto de inmuebles. Total. Este tío tiene que tener muchísima información y mucho conocimiento. Y creo que puede ser un muy buen candidato. No, desde luego que es una muy buena opción. De hecho, no eres el primero que lo dice. Yo lo he intentado, todavía no lo he conseguido, pero... Yo también lo escribí, bueno. pero su equipo de comunicación me dio largas. Bueno, de momento vamos a usar este clip a ver si con eso lo convencemos. Sí. Así que, Javi, tío, muchísimas gracias por gracias esta a ti, charla. Carlos. Un abrazo fuerte. Ha sido un súper placer, gracias. Que vaya muy bien. Un abrazo.